Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Ricardo Eiriz. Él es escritor, conferenciante, experto en la mente subconsciente, creador del método Integra, y en 2017 fue nombrado embajador de la paz y la buena voluntad de San Cristóbal de las Casas en México ante la UNESCO. Con él hoy vamos a descubrir el potencial de nuestro subconsciente, pero antes de saludarlo y de darle paso, me gustaría recordaros a vosotros que podéis participar en directo en esta entrevista, en el ratito que vamos a estar de charla con Ricardo, formulando vuestras preguntas a través del chat. Podéis hacerlo del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo, y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado. Ahora sí, vamos a saludarlo ya, vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido a Mindalia. Y vamos a comenzar, si te parece, porque tenemos poquito tiempo y me gustaría aprovecharlo lo máximo posible. Bueno, tenemos poquito tiempo porque estamos ahora mismo asistiendo a una serie de entrevistas son en sábado, que nosotros normalmente no solemos estar los sábados, son hoy programas especiales debido a este evento tan importante que va a tener lugar en los Estados Unidos, que ahora dentro de unos segunditos vamos a pasar a dar toda la información con más detalle para todos aquellos que quieran participar o asistir, ¿no? Pon tu subconsciente a trabajar es el título de la conferencia que va a tener lugar en este evento y que a mí a priori pues me sugiere muchas cosas, entre ellas, bien, yo puedo poner mi subconsciente, o quiero más bien poner mi subconsciente a trabajar, pero antes supongo que tengo que saber cómo funciona mi subconsciente. ¿Cómo funciona el subconsciente, Ricardo? Pues de eso se trata precisamente, de entender cómo funcionamos. Es muy curioso porque vivimos una vida en la que venimos sin manual de instrucciones. Nos dejan aquí, nos aterrizamos en este planeta, en nuestra familia, y aquella parte de nosotros que dirige nuestra vida y que nos lleva a tener los hábitos que tenemos, a sentir las emociones que sentimos, a tener las reacciones que tenemos en nuestra vida a diario. Esa parte de nosotros que realmente está controlando, decidiendo y ejecutando nuestras respuestas del modo en el que lo hacemos es un total desconocido para la mayoría de personas. Y es esa parte de nuestra mente que es el subconsciente. Precisamente tenemos que saber cómo funciona para convertirnos en un experto de nuestra propia vida, para poder realmente manejar nuestra vida y dirigirla y hacer que podamos vivir del modo en el que cada uno nos gustaría. ¿Cómo funciona el subconsciente? Pues bueno, funciona en base a una programación. El subconsciente es un piloto automático que tenemos ahí y que nos lleva siempre a reaccionar y a actuar sin pensar y en base a la programación que tenemos. En consecuencia, si sabemos cómo funciona esa programación, cuáles son las piezas que realmente están detrás y cómo podemos cambiarlas para alinearlas con aquella vida que nos gustaría tener, pues entonces sí que podemos tomar el control de nuestra vida realmente y podemos hacer que nuestro subconsciente nos lleve por el camino por el que a nosotros nos gustaría y no solamente por el camino por el que está programado de forma espontánea en base a las experiencias que vamos viviendo. ¿Con qué información nos vamos a encontrar cuando nos conectemos con nuestro subconsciente? ¿Qué información tenemos aquí grabada? Pues mira, el subconsciente en realidad está programado en base a distintas piezas. ¿Y cuáles son esas piezas? Pues la más conocida, pues habitualmente que en la mayoría de técnicas y por la mayoría de caminos de desarrollo personal, pues se está utilizando, que son las creencias. Las creencias son una parte muy importante de nuestra vida porque realmente son las que nos empujan pues a vernos o no vernos como merecedores de alcanzar esos resultados, a confiar en nosotros o no confiar, a tener constancia y determinación para conseguir las metas o no. Bueno, son las que realmente nos llevan a vivir pues en gran medida del modo en el que lo hacemos. Pero esa es una de las piezas solamente, no es la única. Tenemos otras como pues, los bloqueos emocionales, es decir, esas experiencias que vivimos a nivel emocional de forma intensa, pues muchas veces nos dejan una huella, una memoria a nivel emocional
que después con el tiempo, cada vez que nos vamos encontrando con una situación que resuena energéticamente con esa memoria, nos lleva a responder automáticamente con esas mismas emociones que tenemos ahí interiorizadas dentro de nosotros. Esos son los bloqueos emocionales y que, pues bueno, cuando se activan nos restan pues la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, nos restan la inteligencia para poder controlar la situación en la que estamos, ¿no? Y nos llevan a actuar 100% de una forma emocional. Aparte de esto tenemos los traumas emocionales, que en este caso, pues a nivel emocional todavía es peor que con los bloqueos emocionales, porque nos mantienen secuestrados permanentemente en un determinado estado. No nos permiten, no nos dan libertad de vibrar con frecuencias más elevadas o más bajas y en consecuencia nos mantienen pues en una atonía o en una monotonía a nivel emocional pues de forma permanente hasta que somos capaces de liberarlos, ya sea de forma espontánea o ya sea de forma consciente y controlada. Y después aparte tenemos pues acuerdos kármicos, tenemos lealtades, es decir, hay otras piezas que también están ahí, que también nos condicionan y que muchas veces pues eso, nos están llevando a vivir experiencias que no nos gustan y a comportarnos y a sentir emociones pues que están totalmente alejadas de lo que realmente nos gustaría que fuera nuestra vida. Es eso, un puzzle. Si sabemos cómo funciona ese puzzle y cómo poner las piezas en orden adecuadamente para cambiar nuestra vida en aquel ámbito en el que realmente nosotros queremos cambiar, pues al final es una cosa relativamente fácil el hacer esos cambios y es cuestión de poco tiempo que podamos ver esos resultados. Entonces, para identificar nuestros bloqueos, nuestros traumas, nuestras creencias limitantes, tenemos, como bien dices, que entrar en nuestro subconsciente. ¿Cuáles serían esos pasos que nos llevan a conectar con nuestro subconsciente y a identificar qué es aquello que nos está bloqueando? Piensa que nuestro subconsciente, por un lado, está siempre funcionando, las 24 horas del día. Nuestra mente consciente no. Nosotros a nivel consciente, cada vez que dormimos, por ejemplo, estamos apagando la capacidad que tenemos de pensar, que es donde realmente reside nuestra mente consciente. Nuestro subconsciente funciona las 24 horas del día y durante esas 24 horas está tomando decisiones y las está ejecutando. ¿Cómo podemos nosotros acceder al subconsciente e interrogarlo de forma fácil para poder obtener la información necesaria para llevar a cabo esos cambios en nuestra vida que nos permitan vivir distinto? Pues para mí el camino más fácil, que es el que, pues bueno, el camino que enseño a través de los cursos y talleres, es la herramienta del test muscular. El test muscular, que es una parte de la kinesiología que nos permite simplemente acceder al subconsciente y preguntarle, eso sí, siempre a través de preguntas que sean de respuesta binaria, es decir, nos van a dar respuestas que sean sí o no. Si sabemos preguntar y sabemos buscar esas respuestas a través de nuestros músculos, que es lo que busca el test muscular, pues siempre podemos preguntar lo que nosotros queramos y nos va a decir las respuestas siempre verdaderas, porque el subconsciente no tiene la capacidad de engañarnos, no tiene la capacidad de interpretar. Nuestro subconsciente es un autómata y entonces, delante de cualquier estímulo, lo que hace es buscar la programación que tenemos y en el momento en el que encuentra esa programación directamente ejecuta una respuesta en base a esa programación. Entonces no es una respuesta interpretada, sino que es una respuesta automática delante de ese estímulo. Lo que estamos midiendo en realidad con ese test muscular es pues cómo reaccionan nuestros músculos con el impulso electromagnético que se genera como consecuencia de la interpretación que el subconsciente hace de ese estímulo. Me explico. Delante de un estímulo, el subconsciente interpreta ese estímulo. Si la interpretación que hace, porque la programación que tiene lo lleva a interpretarlo de esa manera, es una interpretación positiva, genera un impulso electromagnético que cuando llega a los músculos hace que haya tensión en los músculos, haya fuerza. En cambio, cuando el estímulo que interpreta lo interpreta como negativo, lo que hace es que genera otro impulso electromagnético totalmente distinto y que cuando llega a los músculos genera debilidad. Si en cualquier músculo del cuerpo yo soy capaz de diferenciar esa tensión y esa debilidad a nivel muscular, yo ya sé utilizar un test muscular y ya puedo preguntarle a través del test muscular a mi subconsciente pues las preguntas necesarias. La cuestión ahí después, una vez sabes utilizar un test muscular, es saber qué es lo que tienes que preguntar. Lo que estamos haciendo con el test muscular es medir pues, una de las muchas respuestas que a nivel biológico se producen cuando el subconsciente está interpretando ese estímulo. Piensa que, por ejemplo, que a través del polígrafo, la máquina de la verdad, se están midiendo otras respuestas
también biológicas, en base a ese mismo impulso electromagnético. Se mide pues, la respiración, es decir, el ritmo de la respiración, se mide el ritmo cardíaco, se mide la presión arterial, es decir, hay otros elementos que todos ellos a la vez están cambiando en función de ese impulso electromagnético que el subconsciente está generando. Pues nosotros el que medimos exactamente para poder interrogar al subconsciente como paso previo para poder después hacer la transformación es a nivel muscular, esa respuesta a nivel muscular. Y test musculares hay muchísimos. Piensa que todos los músculos del cuerpo reciben exactamente ese mismo impulso electromagnético y todos están respondiendo en base a ese impulso electromagnético. Lo que pasa es que hay test musculares más fáciles y otros más complicados, pero test musculares tenemos muchos, igual tantos como músculos en el cuerpo podemos tener. Y bueno, Ricardo, ya están llegando muchas personas al chat desde muchísimos lugares. Estoy viendo por aquí España, estoy viendo también Argentina, estoy viendo México, Ecuador, en Noruega también nos sigue hoy. Y bueno, ya se están suscitando algunas preguntas y entre ellas es, por ejemplo, si nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. Y para preguntarle a nuestro subconsciente tenemos que tirar o preguntar siempre a un terapeuta, a un coach, o nosotros podemos hacérnoslo a nosotros mismos. Durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, estamos de forma espontánea cambiando nuestra programación. Estamos, en base a las experiencias que vivimos, generando bloqueos emocionales, liberándolos en otras ocasiones, generando traumas, liberándolos, por supuesto, generando muchísimas creencias, interiorizando muchísimas creencias, muchas de ellas incluso en contra de las que teníamos previamente, porque las vamos cambiando en base a las experiencias que vivimos, o lo que vemos, o lo que escuchamos. Pues bien, eso lo hacemos espontáneamente y lo hacemos nosotros solos. No necesitamos a nadie. Evidentemente, hacer la transformación para conseguir cualquier objetivo también lo podemos hacer nosotros solos. Eso sí, tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber pues, cómo interrogar al subconsciente, tenemos que saber que si nos dice que tenemos un trauma, cómo liberar ese trauma, tenemos que saber cómo redactar las creencias y, por supuesto, cómo grabarlas. Toda esa información tenemos que saberla. Pero es lo suficientemente fácil como para que se pueda aprender, cada uno lo pueda aprender en su casa, de forma rápida y lo puede experimentar y lo puede aplicar. Yo, para mí, mi misión personal y la de Método Integra es transformar el mundo para que las personas puedan ser más felices y que puedan desarrollar todo su potencial. Pues bien, el cómo alcanzar esa misión, cómo llevarla a cabo, lo hacemos a través de muchos caminos. A través de los cursos, por ejemplo, en los que enseñamos cómo hacerlo, y para que las personas lo puedan hacer por ellos mismos y para que también puedan guiar a otras personas en esa transformación como facilitadores. Pero también lo hacemos a través de los libros. En los libros también estoy guiando a las personas paso a paso para hacer esa transformación. También lo hacemos a través de los vídeos o videos por Latinoamérica, que se dice así, que están en Internet, en YouTube, explicando cómo llevar a cabo también cada una de las distintas piezas o las distintas partes de la transformación y que cada uno lo pueda hacer en su casa. Lo hacemos también, no sé, a través de distintos procesos o proyectos que tenemos de obra social, incluido uno que enviamos diariamente en el programa Transfórmate, pues un ejercicio, una actividad, muchas veces pues una grabación de una creencia, otras veces liberar un bloqueo emocional, pues a través de una suscripción gratuita, pues también estamos diariamente enviando una actividad para que cada uno en su casa lo pueda hacer. Es decir, que no necesitamos a nadie para llevar a cabo esa transformación siempre y cuando sepamos cómo llevarla a cabo. Pero aprender cómo llevarla a cabo es muy fácil y en general es bastante rápido. De forma que todos podemos en nuestra casa hacer esos cambios y cambiar nuestra vida en el ámbito en el que cada uno desee. Pues justamente eso quería preguntarte. Una vez que ya hemos conectado con nuestro subconsciente y hemos llegado pues a esa creencia limitante, al origen, por ejemplo, de algún bloqueo, ¿el proceso de transformación es algo fácil o es algo que se alarga en el tiempo y que puede ser algo tedioso hasta el punto de que lo dejes y vuelvas de nuevo a tu creencia anterior? La transformación es muy fácil y es muy rápida. Piensa que tú vives una situación impactante en tu vida y en cuestión de segundos tú puedes haber salido de esa situación teniendo un trauma que te limita totalmente en tu vida o un bloqueo emocional o saliendo con no sé, vas al médico, el médico te dice que te quedan 3 meses de vida y sales ahí con la creencia de que te vas a morir en 3 meses y evidentemente al final lo acabas cumpliendo. Pues bien, eso lo hacemos en cuestión de segundos.
La transformación es una cosa que puede hacerse de forma muy rápida. Todo depende del camino que se siga para hacer esa transformación. Por el camino que nosotros seguimos, la transformación es muy fácil y es muy rápida. No requiere procesos largos. Por lo general, pues se podría hacer incluso en una única sesión de 2 o incluso de 3 horas, dependiendo de todo lo que haya que cambiar. Pero en una única sesión se podría llevar a cabo esa transformación, aunque no es lo que recomiendo. Prefiero recomendar, y en los cursos lo enseño, haciendo para que pues, se pueda hacer en 2, 3 sesiones y poder hacer un acompañamiento a las personas y hacer una transformación progresiva. Pero, como digo, la transformación es muy, muy, muy rápida. Liberarnos de un trauma es cuestión de minutos. Liberarnos de un bloqueo emocional, pues en 2, 3 minutos puede estar hecho. Grabar una creencia puede ser cuestión de 3, 5, 10 segundos como máximo. La transformación es algo muy, muy fácil, es algo muy rápido y que además no requiere ir al pasado, no requiere conectar con esas situaciones dolorosas que hemos vivido, con esos momentos que nos han generado un impacto emocional muy fuerte. Ese camino de conectar con esas situaciones y esas experiencias dolorosas que hemos tenido en el pasado es un camino que nosotros no seguimos en Método Integra porque nos lleva a la amplificación energética de esas emociones y nos lleva siempre por un camino de estar pues bueno, peor, 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 hasta que llega un día en el que sí que se puede conseguir esa transformación. Nosotros lo hacemos por un camino totalmente distinto, en el cual no tenemos por qué saber absolutamente nada del origen de la programación que tenemos. Lo importante es saber que tenemos esa programación es algo energético, un bloqueo emocional es una frecuencia energética en la que estamos vibrando, un trauma es una frecuencia energética en la que estamos vibrando, una creencia es una energía con la cual nosotros también estamos vibrando. Asociado con todo eso tenemos unas redes neuronales, sí, por supuesto, pero que no estamos yendo por el camino de conocer el por qué tenemos esas vibraciones en nosotros, sino por el camino de que una vez sabemos que las tenemos, ¿qué tenemos que hacer para quitarlo? Entonces, ese camino es totalmente distinto, es aséptico a nivel emocional, no tenemos por qué sentir nada y al mismo tiempo no tenemos por qué conectar con ningún recuerdo ni con ninguna situación, ni del pasado ni del futuro. Al final eso es una situación del momento presente, todo es una cosa del momento presente. Y cambiar nuestra programación también es algo que hacemos en este momento presente sin tener la necesidad de ir al futuro ni tener la necesidad de ir al pasado a revivir nada. La verdad que tal y como lo cuentas, Ricardo, parece tan fácil que es absolutamente necesario que todo el mundo pueda conocer toda esta información y para eso y por eso vas a estar en este evento que es Expo Vida Consciente. Es un evento, el evento anual más importante de los Estados Unidos sobre transformación personal y bienestar. Es un evento que se llama Expo Vida Consciente los días 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2019. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer allí? Pues mira, la verdad es que me hace mucha ilusión venir a este evento, precisamente por lo que decías, ¿no? Que es un evento de una trascendencia y de una trayectoria de muchos años y que llega a muchísima, muchísima gente. ¿Qué voy a hacer allí? Pues lo primero, una conferencia, por supuesto, dentro del programa de conferencias, una conferencia al respecto del subconsciente, al respecto de ese potencial que tenemos de cambiar nuestra vida de forma fácil, de forma rápida. Y aparte de eso, pues voy a hacer 3 talleres, talleres de duraciones distintas, todos relacionados pues con el subconsciente, con las emociones, con la gestión correcta de las emociones, con la liberación de traumas, con conocer en mayor detalle el funcionamiento del subconsciente y cómo poner pues, en orden esas piezas. Haré un taller pues, que lleva por título Entiende y gestiona tus emociones. Tenemos que entender que las emociones no aparecen por casualidad, no salen de nosotros pues, como consecuencia de situaciones externas, sino que nosotros interiormente tenemos disparadores que nos llevan a activar esas emociones. Y si queremos realmente desactivar esas emociones, no temporalmente, en este instante que yo estoy ahora conectado con una emoción, si las quiero desactivar de cara al futuro, tengo que saber qué es lo que hay dentro de mí que la está activando y evidentemente eliminar ese disparador dentro de mí. Pues ese taller va para entender eso, entender los distintos disparadores que tenemos de las emociones y sobre todo entender cómo podemos tomar el control de cada uno de esos disparadores. El segundo taller que llevaré a cabo allí es el de liberación de traumas emocionales. Enseñaré directamente en ese taller que dura 3 horas
cómo podemos liberarnos de los traumas emocionales de una forma fácil, de una forma rápida, de una forma pues autónoma, cada uno lo puede hacer. Por supuesto, también los profesionales para ayudar a otras personas también pueden aprender a hacerlo y hacerlo con facilidad. Pero bueno, que ya digo, es un taller que dura 3 horas y liberar un trauma es mucho más rápido que esas 3 horas, ¿no? Pero aprender a hacerlo pues requiere de una cierta experimentación. Y el último taller, que es un taller con certificación que dura 5 horas, ahí vamos a profundizar en el funcionamiento del subconsciente. Vamos a entender realmente cómo, no solamente cómo está organizado, cuáles son las piezas, sino, pues bueno, cómo podemos hacer que el subconsciente deje de ser pues la sombra que en su día Jung decía, ¿no? Cuando todavía no había ningún conocimiento y la ciencia no había hablado para nada de cómo funcionaba la mente, que nos hablaba del subconsciente como la sombra, pues ahora la ciencia nos ha dicho cosas, muchísimas cosas al respecto. Tenemos muchísima información al respecto de cómo funciona la mente, de la dualidad esa que tenemos de la mente consciente, del subconsciente, dónde está el procesador de cada una de ellas, dónde están los activadores de cada una de ellas. Y bueno, y vamos a poner luz allá donde había oscuridad, ¿no? Vamos a poner luz en todo este funcionamiento que tenemos, en todas las piezas, y vamos a entender realmente cómo para lograr nuestros objetivos tenemos que montar ese puzzle que hay detrás, ese rompecabezas que tenemos detrás del subconsciente, y que hay que montarlo en un determinado orden. No nos vale cualquier orden, no basta con saber que tenemos las piezas y hay que ponerlas, sino como pues cualquier puzzle, hay que empezar por las esquinas, ¿no? Y vas a montar un puzzle, un rompecabezas, y empiezas por las piezas clave, después vas poniendo las siguientes y al final pues acabas poniendo las últimas, ¿no? Pues con el subconsciente es lo mismo. No es lo mismo empezar liberando un trauma que grabando una creencia. Son cosas totalmente distintas y requiere una prioridad. Y eso es lo que aprenderemos en este taller. Y además de esto, pues hay una mesa de expertos, una mesa redonda de expertos, pues en la cual también voy a participar. Voy a estar bastante entretenido, la verdad. Me lo voy a pasar muy bien, porque a mí me gusta mucho la actividad y durante esos días tengo la agenda a tope. La pena que tengo precisamente es que voy a poder ver pocas conferencias de los compañeros que estarán allí. Y es un evento en el cual se podría disfrutar muchísimo si teniendo la oportunidad de ver las conferencias de todos y cada uno de los ponentes, que me encantaría realmente. Exactamente. También a mí me encantaría estar allí en primera fila, ya te lo digo, me parece súper interesante todo lo que nos cuentas tú y todo lo que nos ha contado ya todos los invitados que hemos entrevistado hasta ahora. La verdad es que me sigue alucinando mucho el tema que acabas de comentar, ¿no? ¿Cómo es posible que un trauma nos condicione nuestra vida durante años y podamos liberarlo en menos de 3 horas? Es alucinante y me parece absolutamente necesario que la gente pueda llegar a esta información. Bueno, pues vamos a darle paso, si te parece, Ricardo, a alguna pregunta que hay por aquí por el chat. Por Y supuesto. si nos dice Francisco desde España, dice, estoy haciendo un proceso de rehacer viejas creencias. ¿Por qué cuando he comprendido que una creencia no me beneficia en absoluto, cuando ya he tomado conciencia de ello, se sigue causando situaciones adversas? Porque, a ver, como decía antes, tenemos muchas piezas y si esa creencia, por ejemplo, está vinculada con un bloqueo emocional, no vas a poder cambiar la creencia a no ser que quites ese bloqueo emocional. Por otro lado, ser consciente de que una creencia no te sirve no te lleva a cambiarlo. Es decir, tú puedes ser muy consciente de que pues, la falta de autoestima que tienes no te lleva a ningún puerto y que esa falta de autoestima pues, la tienes que convertir pues, en una persona pues, con autoestima, con seguridad, con confianza, etcétera. Pero si realmente no haces esa transformación a nivel del subconsciente, de nada te sirve tener ese conocimiento a nivel consciente. Lo tenemos que llevar, pues eso, a la programación que realmente tiene el subconsciente. Déjame que te ponga un ejemplo. Si tú, por ejemplo, pues vas caminando, tropiezas y accidentalmente le das al interruptor de la luz y la luz se apaga, ser consciente de que la luz está apagada no te sirve para nada. Lo que tienes que hacer es pues ir, darle al interruptor de nuevo para que se encienda. Pues esto es lo mismo. Tú saber que tienes una creencia y que esa creencia no te es útil o que esa creencia te está llevando a vivir experiencias que a ti no te gustan, pues no es motivo de ningún cambio. Lo único que es motivo es que te va a dar el impulso, en algún caso, pues para buscar el camino de la transformación, para buscar el camino de cómo cambiar realmente esa creencia que tienes ahí que no te gusta. Pero en ningún caso te lleva a la transformación. Igual que conocer el origen del por qué tienes esa creencia,
pues tampoco te lleva al cambio. En el ejemplo que te estaba dando del interruptor de la luz, entender todo el mecanismo pues, que tú has seguido para poderle dar al interruptor y que se apagase, por ejemplo, en qué estabas pensando en el momento en el que tropezaste. Después, una vez has tropezado, ¿qué movimiento hiciste para que realmente pudieras llegar a darle accidentalmente a ese interruptor de la luz? Incluso cómo ibas vestido en aquel momento. Toda esa información que tú puedes estar asociando al momento concreto en el que se produjo ese suceso accidental que te llevó a apagar el interruptor de la luz. Evidentemente, conocer todo eso no te lleva a que el interruptor se encienda. Te lleva a saber por qué y de qué manera se produjo esa caída, ¿no? Esa caída, ese accidente, y al final se acabó apagando el interruptor de la luz. Pues lo mismo, exactamente lo mismo nos pasa a nosotros con el subconsciente. Entender el por qué tenemos la programación que tenemos no nos lleva automáticamente a cambiar. Nos lleva a entender por qué tenemos la programación que tenemos. Y son cosas totalmente distintas. Si queremos cambiar, le tenemos que dar una nueva programación al subconsciente. Esa programación se puede generar de forma espontánea o se puede generar de forma controlada, consciente. ¿Qué pasa? Que muchas veces a través de esa conexión con el origen del suceso, esa conexión con el porqué, ¿no? Con el momento aquel programante que te llevó a estar como estás, simplemente estar reviviendo, conociendo esa información, en ocasiones puede llevar a que se genere una cierta reprogramación espontánea. Es decir, que espontáneamente, en base a estar conociendo información adicional, podrías estar haciendo un pequeño cambio. Pero no siempre es así. En ocasiones sí, en ocasiones no. En cambio, si tú haces una transformación consciente y vas directamente a hacer esa transformación y a cambiar esa creencia, que puede ser una, pueden ser muchas, porque esa creencia que tú dices que tienes y que eres consciente de ella y que no te sirve, pues muy probablemente esté unido a muchas otras creencias que van de la mano de esa. Pues todas ellas las tienes que cambiar. Pues si tú le das la orden de cambiar esas creencias y cambiar las otras piezas que pueden estar vinculadas con ella, pues evidentemente el resultado lo vas a tener mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces es cuestión de entender exactamente cómo funciona y qué es lo que hay que tocar para que el cambio se produzca. Voy a hacerte una pregunta, Ricardo, de Jenny. No sé si la he entendido del todo, pero voy a intentar trasladártela. Dice Bien. ella, entonces, si tenemos que regresar a la memoria de los sucesos que generaron nuestro bloqueo, con esto último que nos has explicado de que no hay que ir al pasado, no entiendo cómo retomar la creencia y la memoria alojada. No sé si puedes quedarte con alguna idea. Es como, has dicho en un momento dado que no hay que regresar al pasado ni hay que irse al futuro para solucionar algo en un momento determinado porque estamos en el presente y la cosa sucede en el presente, pero sin embargo también parece que estás comentando que tenemos que llegar al origen de algo. Por tanto, tendríamos que llegar atrás, ¿no? Es lo que No, creo no sé que Jenny si está preguntando. Bien, vale. Entonces que no lo he explicado bien. No tenemos que ir al pasado, es decir, no tenemos que ir a buscar el origen de nada. Tenemos que... Entendámoslo, es mucho más fácil. Mira, ya verás, cada vez que vivimos una experiencia, esa experiencia, pues nosotros la interpretamos de una determinada manera. Y en base a esa interpretación que estamos haciendo, se genera en nosotros una serie de memorias. Esas memorias pueden ser simplemente a nivel de creencias, es decir, que a partir de ese momento empezamos a vernos a nosotros mismos de una determinada manera, empezamos a ver el mundo de una determinada manera, empezamos a ver pues cómo tenemos que nosotros comportarnos delante de situaciones que nos encontramos en el camino y pues cuál es la mejor forma de nosotros reaccionar. Entonces vamos interiorizamos creencias, pero también las emociones que sentimos intensamente delante de esos sucesos, pues muchas también nos las quedamos y nos quedamos vibrando con esas emociones. Es decir, nos llevamos memorias como consecuencia de las experiencias que vivimos, memorias que son vibraciones, que son energía. Pues bien, para cambiar esas vibraciones, para quitar esas memorias, no hace falta conocer de dónde vienen, hace falta saber que las tenemos, saber que yo tengo una determinada vibración en mi cuerpo, es decir, yo estoy vibrando con una determinada frecuencia energética. ¿Por qué? Porque para cambiar eso, para eliminarlo, lo único que tengo que hacer es generar otras frecuencias energéticas. Al final, tener un bloqueo emocional es estar vibrando en una frecuencia. Si yo soy capaz de generar otra frecuencia energética que entra en resonancia con esa, ya sea constructiva o destructiva, estaré cambiando esa película que tengo ahí, estaré cambiando esa memoria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Método Integra?
generar resonancias destructivas, es decir, entrar a generar energías que permitan eliminar de forma fácil y rápida la que tenemos ahí, esa memoria emocional en estos casos que tenemos ahí dentro de nosotros. De esa manera no hay que conectar con ningún recuerdo, con ningún suceso. Simplemente hay que saber que tenemos ahí esa frecuencia y pues generar otra que es normalmente muy fácil, que se genera a través de la intención, más generar una serie de frecuencias adicionales energéticas que permitan transformar la intención y que los impactos son inmediatos, los efectos son inmediatos. La liberación de un trauma es inmediata. En el momento en el que se libera el trauma, la persona ya tiene libertad para sentir cosas distintas. La liberación de un bloqueo emocional es inmediato. La grabación de una creencia es inmediata. Es decir, que realmente los efectos los podemos empezar a ver pues prácticamente desde el momento en el que hacemos esa transformación o como mucho al día siguiente cuando la persona se despierta y se ha acabado de consolidar toda esa transformación que hemos hecho durante ese día anterior. Entonces no tenemos que ir a mirar para atrás. Si lo había explicado que no se entendía, pues pido mis disculpas, Jenny. Bueno, pues vamos a pasar a, creo que le habrá quedado claro a nuestro oyente. Vamos a pasar a otra pregunta. Nos dice Shoul69. Dice, tengo una pregunta. ¿El método Integra sirve también para tratar ciertos temas de trastornos mentales? Sí. Entramos en esos temas también. No única y exclusivamente a través del subconsciente, sino también dentro del, pues bueno, esa realidad energética que nos rodea y que nos afecta y que muchas veces está detrás de los temas pues, catalogados como trastornos mentales. Podemos estar hablando de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de patologías o nomenclaturas que se utilizan pues, para designar pues, una serie de sucesos o de personas que están padeciendo de una determinada manera. Y sí, efectivamente. De hecho, son los casos, yo diría que en general, más sencillos, porque los efectos son muy, muy, muy rápidos y si la persona después tiene la capacidad, que evidentemente puede tenerla, de tomar el control de esa realidad energética que le rodea, pues los efectos, ya digo, son muy rápidos y por supuesto duraderos. Bueno, pues nos dice Jenny que sí, que le ha quedado muy clara la respuesta en Gracias, relación a la confusión que tenía ella antes. Bueno, pues vamos a continuar y nos dice, a ver, que tengo muchísimas preguntas, nos dice Cero desde Colombia, ¿no? Cero es desde Colombia, sí. ¿La repetición de palabras también sería una forma de entrar en el subconsciente? Bueno, la repetición, igual que las afirmaciones y repetir muchas veces lo mismo, es un camino de transformación, un camino lento, un camino que, bueno, al final lo que está buscando es a través de tener el control consciente de lo que haces, en base a la repetición de ese control consciente, al final acabamos interiorizando, pues, programación. Eso que se hace a través de la repetición es el camino tradicional para el aprendizaje. Pues no sé, aprendes a conducir y cuando vas a la autoescuela y aprendes a manejar el auto, ¿qué es lo que haces? Hacer de forma repetitiva una serie de cosas. Si eso lo haces de forma repetitiva durante mucho tiempo, lo vas interiorizando y después ya no lo tienes que pensar porque automáticamente ya te sale y delante del semáforo en rojo ya frenas, aprietas el embrague, si es un coche manual, aprietas el embrague y frenas. Después tienes que poner la marcha y no estás pensando, ahora voy a poner primera, ahora voy a poner segunda, sino que automáticamente ya tienes interiorizado todo eso. Y eso lo has hecho a través de la repetición. Ese camino es un camino de programación del subconsciente. Es un camino lento, un camino tedioso, porque te obliga a tener durante mucho tiempo pues tu foco de atención en eso concreto que quieres transformar, pero que es un camino de transformación. Para mí es un camino ineficiente, pero es un camino de los muchos que tenemos para poder hacer esos cambios a nivel del subconsciente. Bien, pues vamos a continuar. ¿Existe la posibilidad de que no se consiga conectar con el origen de alguna creencia limitante o de algún bloqueo? Y si es así, si en alguna ocasión esto ha sucedido, ¿se puede reprogramar aún sin saber qué es lo que está bloqueando? A ver, nosotros trabajamos siempre en base a objetivos, no en base a creencias limitantes, sino que decidimos cuál es el objetivo que queremos conseguir. En base a ese objetivo, lo que hacemos, el siguiente paso, es preguntarle al subconsciente
qué es lo que tenemos que cambiar para alcanzar ese objetivo. Y el subconsciente nos dice, pues todo, nos dice si tenemos un trauma, si tenemos un bloqueo, si tenemos o no tenemos las creencias X que nosotros consideremos que son importantes para alcanzarlo. Y en consecuencia no vamos a buscar qué es lo que teníamos en sí, sino qué es lo que tenemos que cambiar para hacer esa transformación. Y en aquello que tenemos que cambiar no vamos a buscar nunca de dónde viene, sino que simplemente si yo sé que tengo un trauma, lo tengo que liberar. Y me da igual que venga de mi infancia, que venga de hace un año o que venga del periodo de gestación. Me da exactamente lo mismo en qué momento concreto de mi historia se ha generado ese trauma. Lo que yo sé es que cuando tengo un trauma, pues estoy secuestrado a nivel emocional. Eso implica también que a nivel neuronal tengo una red neuronal permanentemente activada y lo que tengo que hacer es desactivarlo. Y para desactivar eso no tengo que saber de dónde viene, sino que simplemente tengo que hacer los pasos necesarios para desmontar, por ejemplo, esa red neuronal. En el momento en el que yo desmonto esa red que tengo ahí en el cerebro, que está permanentemente conectada, ya no voy a mantenerme conectado con ese estado emocional y en consecuencia recupero la libertad emocional y ese trauma se elimina. Entonces nunca vamos a mirar atrás, nunca vamos a buscar de dónde viene la programación que tengo, sino simplemente permitir que el subconsciente nos guíe para hacer el cambio. Bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos. Sí, le estaba comentando aquí a la gente en el chat que estaban preguntando que los sábados no sabían que teníamos conferencias. Realmente estamos haciendo una excepción precisamente por el evento este de Expo Vida. Que hemos comentado hace un segundito y bueno, precisamente también por esto, porque son programas especiales, no tienen la duración de 1 hora, sino que estamos en 40 minutos, aunque yo me quedaría aquí hablando contigo, Ricardo, muchísimo más tiempo. Vamos a continuar, Ricardo, vamos a poder introducir alguna preguntilla más antes de apurando aquí los minutos. Nos preguntan también qué puedes compartirnos para vencer la rutina y salir de la monotonía emocional. Pues sobre todo creencias. Lo que realmente te va a llevar a salir de ese estado son las creencias que te lleven a tener pues ilusión por la vida, que te lleven a tener pues ganas de hacer cosas, que te lleven a tener la necesidad de encontrar cosas que te apasionen. Si tú vas interiorizando creencias que te permitan empezar a ver la vida de forma distinta, evidentemente vas a empezar a hacer cosas distintas en tu vida y vas a romper con esa monotonía. Si quieres de forma fácil, accede a nuestra página web, métodointegra.com, busca el programa Transfórmate, que es un programa de suscripción gratuita, y cada día te llegará una instrucción de qué puedes hacer. Tendrás que dedicarle simplemente una cuestión de, no sé, 5 o 10 segundos al día, cada vez que tengas que grabar una creencia. Pero yo te aseguro que si haces eso de forma continuada, durante 15 días, un mes, los cambios los vas a tener. Lo pusimos en marcha este programa el 1 de enero. Desde el 1 de enero hasta aquí, no sabes la cantidad de mensajes de gente que me han escrito explicándome los cambios en su vida simplemente por el hecho de estar haciendo eso. Si adquieres el hábito de estar haciendo una pequeña transformación a nivel de tu subconsciente diaria, y eso pues lo pones como foco de atención, y ya digo, no te va a costar más de eso, unos cuantos segundos al día, te aseguro que después de un tiempo vas a ser muy consciente del poder que tienes de cambiar tu vida, vas a ser muy consciente de hasta dónde pueden llegar tus cambios, porque en el momento en el que empiezas a aprender que realmente cambiando de forma fácil y de forma rápida empiezas a ver los cambios en tu vida, empezarás a pensar otras cosas que también quieres cambiar, otras cosas que realmente puedes plantearte como metas en tu vida totalmente distintas a las que tenías hasta ahora. Empezarás a darte cuenta de que realmente tú tienes el poder de transformar tu vida y que no eres una víctima de las experiencias que has vivido. Y para mí eso es fundamental. Hacernos conocedores de que podemos cambiar nuestra vida, de que realmente podemos hacer una transformación de forma fácil y sobre todo de forma autónoma también, sin necesitar a nadie, pues para mí es empoderar a las personas y qué más bonito que eso, que estemos empoderados, ¿no? Que realmente tomemos el toro por los cuernos y decidamos vivir nuestra vida como cada uno quiera. Para mí eso es precioso. Pues vamos a quedarnos con ese mensaje, con el mensaje de que nosotros podemos transformar nuestra vida, tenemos ese poder, podemos hacerlo. Gracias, Ricardo, por todo lo que acabas de compartir con nosotros.
Cuéntanos, para despedirte, si quieres dar algún detallito más de lo que harás en el evento o alguna información que quieras compartir en relación a tu participación en este evento. Pues yo quiero invitar a todos los que se puedan acercar hasta Los Ángeles en estas fechas del 22 al 25 de febrero, pues que accedan a la Expo. La Expo pues, es un evento maravilloso, es un evento donde se dan cita pues los mejores de los mejores y para mí es un placer y un honor estar acompañándolos y ahí se va a aprender muchísimo. Aparte de lo que yo voy a hacer, que por supuesto pues, va a ser muy interesante y muy pues, enriquecedor para todos aquellos que quieran asistir, pues aparte de lo que yo voy a hacer, pues están todo lo que van a hacer los demás. Y aquellos que no puedan asistir personalmente, pues también que sepan que a través de Gaia Televisión, a través de Mindalia, pues van a poder acceder a muchos de estos contenidos y por supuesto se van a poder beneficiar desde todo el mundo, aunque no tengan la oportunidad de estar presentes. Pero si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis porque es un evento único. Es un evento bueno, que merece mucho la pena estar presente. Bien, vamos a recordar las fechas. Son 22, 23, 24 y 25 de febrero del 2019. Expo Vida Consciente es uno de los eventos más importantes, si no el más importante de Estados Unidos, sobre transformación personal y bienestar. Si queréis más información, la podéis encontrar debajo de este vídeo. Gracias, Ricardo, de nuevo por estar con nosotros. Gracias, México, Noruega, Venezuela, España, Argentina, Colombia, Perú. Gracias por seguirnos. Si os ha gustado esta charla, pues podéis dejarnos un me gusta debajo de este vídeo, podéis dejar también algún comentario en el vídeo y por supuesto podéis compartirlo en vuestras redes sociales para que esta información pueda llegar a más personas en todo el mundo. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.